¿cuál es la diferencia entre las regalías y el canon minero? Por ello, hemos invitado esta mañana al economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, Patricio Lewis, quien amablemente nos atiende a esta hora de la mañana y lo saludamos. Patricio Lewis, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ruperto, buenos días, Jesús, buenos días a todos los oyentes de RPP, y estoy acá presto a cualquier pregunta y explicarles un poco acerca de cuál es la diferencia entre lo que es el canon y las regalías, ¿no? Y acá principalmente hay que entender de que el impuesto a la renta, ya ese impuesto que pagan todas las empresas, el de tercera categoría, ¿no?, y el impuesto a los dividendos y el impuesto a la general de las ventas son obligaciones para todas las empresas. O sea, todas las empresas en el Perú tienen que pagar esos tres impuestos sí o sí, tengan o no tengan, por ejemplo, contratos de estabilidad jurídica y tributaria. Mientras que, en cambio, por ejemplo, las regalías mineras son solamente pagadas por las empresas que no cuentan contratos de estabilidad tributaria. Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas mineras en las cuales tienen que dar un adicional, ¿no?, que es entre 1 y 3% del total de las ventas que ellos pagan, ¿no?, que reciben, digamos, año a año, y pagan las empresas que no tienen esta estabilidad. Y esto es lo que ha pasado en el caso de las regalías mineras y correspondiente con el canon, ¿no? El canon, más bien, lo que tenemos en cuenta es el impuesto a la renta. Digamos que las empresas mineras pagan el impuesto a la renta y se les cobra el 50% de este impuesto, del total de lo recaudado, ¿no? Se vuelve a la región de donde se origina este presupuesto, ¿no? O sea, digamos, yo cobro, digamos, de las empresas, digamos, recaudo, tributos, digamos, de las empresas mineras, y el 50% se va a ir a la región donde voy a tener el tema, digamos, o el origen de esta información, de este tributo que estoy teniendo, ¿no? Claro. Ahora, pero no todas las regiones reciben canon minero, ni regalías. Hay algunas que reciben muchos recursos por ello. Exacto, ¿no? Y esto es uno de los temas que de la ley del canon minero siempre destaca, y es uno de los problemas que siempre tenemos, la falta de inequidad en la distribución, digamos, del canon, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, en el Ministerio de Economía y Finanzas sacaron un reporte y nos decían que solo 3 departamentos, ¿ok?, reciben más del 55% del total de las transferencias por canon que existe, ¿no? Y estos son Cusco, Ancash y Arequipa, que son los principales distritos o, digamos, regiones que tienen la mayor cantidad de minas que tienen. Entonces, fíjense, del total de recaudado por impuestos de las mineras, o sea, el 55% solamente se distribuyen en estas regiones. Y solamente 57 municipalidades, ¿no?, de las 1.890 que hay a nivel nacional, son el 50% de las transferencias del canon en el año 2021. Entonces, imagínense cómo, digamos, o sea, está mal distribuido el tema del canon, ¿no? Ajá. O sea, hay algunas regiones que efectivamente, o sea, entendemos todos de que son las regiones donde se explota el mineral, donde se saca el mineral, ¿no?, y que deberían recibir, digamos, una mayor cantidad de dinero, pero el tema es que el monto que reciben es tan pero tan grande de que inclusive no nos da abasto para poder ejecutarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mediados del 2022, o sea, ya estamos ahora a octubre, ¿no?, a julio, digamos, del 2022, la ejecución de los gobiernos regionales del canon, y eso lo hablamos la semana pasada, estaba en 31.5%, o sea, el presupuesto que tienen asignado no lo están ejecutando, ¿no? Y para el caso de los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, está en 34%. Yeah. Las universidades también reciben una parte del canon. Todas las universidades de las regiones donde se reparte el canon reciben el 5% del total del canon. Ajá. Y solamente habían ejecutado el 21% del canon. Entonces, imagínense, hay 70% de dinero que no se ejecuta en las regiones donde más dinero, digamos, se tiene. Y hace un ratito yo escuchaba a uno de los oyentes que decía que no tienen agua totalmente saneada en regiones, digamos, del norte del país, y que no tienen, digamos, no tienen recursos para poder activar esos proyectos. ¿Y por qué? Porque efectivamente no es que no haya plata, sino que la plata se está distribuyendo de una forma inequitativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las regiones que reciben más canon no tienen, digamos, la suficiente capacidad de gestión
gestión para poder crear proyectos que puedan sacar adelante esas regiones, y el dinero se pierde. O sea, el dinero, ¿qué es lo que pasa? Se queda acumulado. Patricio, esto es antiguo, en realidad, muy antiguo imagínate, eso tiene un montón de años en casi todos los gobiernos, ¿ah? No hay capacidad de gestión, no hay proyectos y la plata tiene que devolverse, no sé qué hacer con el dinero. Pero a ver, esta inquietud que te hacemos, Patricio Lewis, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, arequipeño de pura cepa, esto es en virtud de lo siguiente: el alcalde de Espinar ha sido acusado de manejar muy mal los recursos que le ingresan al municipio por concepto de regalías canon y de fondo común. ¿Podrías explicar a los oyentes, especialmente de Espinar del Cusco, en qué se puede gastar y en qué no se puede gastar el canon, las regalías? ¿Se puede gastar para hacer obras simplemente o hay algunas limitaciones con este dinero? Bueno, acá principalmente explicarle a todos los oyentes con este tema es de que efectivamente se puede explicar solamente para ciertos tipos de proyectos. La ley de canon, ¿no?, es bien parametrada, y lo que pasa es de que nosotros tenemos que aplicar a ciertos proyectos que sean en beneficio del desarrollo de la región donde está siendo explotado el mineral. O sea, no puede ser, por ejemplo, para el proyecto que se le antoje de repente al alcalde y dice, ya quiero mejorar el parque de mi casa, ¿no? No, eso no se puede distribuir de esa forma. Se distribuye principalmente para aquellos proyectos que puedan generar, digamos, un desarrollo sostenido de la región donde se está realizando el tema, digamos, del canon. Entonces, y acá sí hay que tener en cuenta y hay que jalar, digamos, un tirón de orejas a las autoridades de las regiones, de los gobiernos municipales y, digamos, de los gobiernos distritales, porque no tienen una capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque hay una brecha de gestión en la cual lamentablemente nosotros no estamos dejando de ejecutar un montón de dinero porque no tenemos y no contratamos a las personas que realmente tienen que contratarse para realizar estos proyectos, ¿no? Y acá el problema es que las personas que se contratan para poder realizar los trabajos y para poder presentar los expedientes técnicos no están a la altura de lo que se demanda para poder realizar estos proyectos. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando de que estamos viendo, por ejemplo, y esto ha pasado de repente en varias localidades de nuestros oyentes, que ven que una pista este año la hicieron. Entonces, como esa pista estaba para 5 años, ¿no? Lo que hacen las municipalidades para gastar el canon minero, empiezan a decir, ok, vamos a hacer mantenimiento de las pistas. ¿Y qué significa el mantenimiento de las pistas? Vamos a pintarla otra vez, vamos a cambiar, ya no quiero color amarillito del costado, sino ahora quiero color blanquito, yo quiero color azulito, y vemos a un montón de gente que entra a trabajar a esas obras, pero no son obras que den una priorización a la necesidad de la localidad. Espinar, por ejemplo, es una de las localidades que mayor brecha social tiene a nivel nacional. Donde falta desagüe, Patricio, donde falta desagüe, lo dijo el alcalde ayer. Es increíble, o sea, donde hay gran cantidad de recursos, no se puede disponer para una obra tan urgente como es implementar servicios básicos. Patricio Lewis, te agradecemos por estar con nosotros, como siempre, esta mañana.